Instituto de la Judicatura Federal tiene un programa de acompañamiento para el estudio de diversos temas cuya competencia corresponde a los jueces de distrito. En 35 sesiones de trabajo, 70 horas en total, secretarios del Poder Judicial de la Federación afinan sus conocimientos y perfeccionan sus habilidades con miras a ocupar en un futuro el cargo de juez de distrito. Hoy hablaremos del curso de actualización normativa y seguimiento jurisprudencial. Soy Verónica González, comenzamos. Ya está con nosotros el juez Juan Pablo Gómez Fierro, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Él fue oficial judicial, actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal y secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica, gracias por la invitación y muy agradecido de estar aquí con ustedes. Bien, pues antes de hablar en particular sobre este curso de actualización, me gustaría que nos dijera por qué es importante que los secretarios de un juzgado tengan este acompañamiento, esta actualización de sus conocimientos sobre las funciones que lleva a cabo un juez de distrito y las materias que tiene que revisar. Muy bien. Bueno, creo que es importante, bueno, desde luego la preocupación de la Escuela Judicial y del Consejo de la Judicatura en un tema de capacitación, por capacitar cada día a sus funcionarios judiciales y sobre todo, bueno, poner un especial énfasis en esta ocasión y con este curso en aquellos que pretenden acceder al cargo de juez de distrito. Y bueno, la importancia radica en que a pesar de que son ya funcionarios experimentados, que ostentan un cargo, pues vamos a llamarlo dentro de la carrera judicial que tiene un rango, vamos a llamarlo alto, en algunos casos tiene equivalencias a direcciones generales en otras dependencias. Es importante quizá sistematizar un mecanismo de estudio, actualizar o revisar ciertos temas inherentes a la función sustantiva del juez de distrito y que a partir de quizá la experiencia de quienes hace unos años hemos estado del otro lado, podemos transmitirles y ayudarlos a preparar y fortalecer los conocimientos que desde luego ya tienen, pero simplemente poner especial énfasis quizá en lo que pudiera ser más relevante, más importante para preparar estos concursos. Este curso de actualización está previsto, dura como unas 70 horas más o menos, y tengo entendido que toca pues todas las materias, ¿no? Derecho penal, civil, mercantil, también toca el asunto de los derechos humanos, pero sin duda tratándose de un juzgado de distrito, la materia que le tocó impartir a ustedes fue de las fuertes, ¿no? El juicio de amparo. ¿Desde qué enfoque se aborda este tema en este curso? Okay. Desde luego, cuando revisé el temario, vi un temario muy completo que incluso coincidía en gran medida, por ejemplo, con el temario que en su momento me tocó estudiar a mí para acceder al cargo de juez de distrito, porque estamos hablando que eran o son actualmente algunos concursos de competencia mixta en los que el funcionario judicial que aspira a ese cargo pues debe tener de cierta manera conocimientos generales y específicos sobre cada una de las materias, ¿no? Yo actualmente pues me he especializado más en lo que es la materia administrativa y a partir de eso pues quizá las habilidades o lo que hemos ido desarrollando se han hecho más específicas en ese tema, ¿no? En realidad a mí me tocó un tema que podríamos llamar general, que si bien podría enfocarse cada una de las materias, son como los aspectos generales del juicio de amparo, ¿no? Y que podrían quizá encontrar coincidencia en cada una de las distintas materias que podrían verse, ya sea la materia laboral, administrativa, penal, civil, etcétera, ¿no? Bueno, en general a mí o el tema que me tocó podríamos identificarlo como un tema genérico o común a cada una de las materias de las que conoce un juez de distrito de competencia mixta. ¿Qué son cuáles aspectos tocan del juicio de amparo? El juicio de amparo, como tal, como generalidades, me tocó, por ejemplo, las cuestiones, vamos a llamarle como básicas, ¿no? Que es quizá, por ejemplo, temas vinculados con la procedencia del juicio de amparo, cuáles son los tipos de actos que son impugnables ante el juicio, en el juicio de amparo, ante un juez de distrito, que podríamos identificarlos como actos legislativos, administrativos, jurisdiccionales, cuáles son, por ejemplo, los plazos para presentar la demanda, que
que no los vemos, por ejemplo, en este curso desde un aspecto, vamos a llamarlo un aspecto general, o sea, si vemos la ley de amparo, si vemos quizá la jurisprudencia, podemos encontrar que pues, el plazo genérico es de 15 días. A donde nos vamos quizá en este tipo de cursos es a las especificidades, a buscar los puntos, vamos a llamarlo, los puntos de conflicto que se generan al interpretar una norma. Bueno, van a ser 15 días, pero bueno, vamos a computar, por ejemplo, el plazo donde la autoridad responsable que tramita un procedimiento seguido en forma de juicio está de vacaciones, por ejemplo. Se va generando ahí un punto fino que habría que dilucidar. La Corte recientemente dijo, bueno, este plazo no se computa, una jurisprudencia reciente. Entonces, la idea no es pues exponer como si se expusiera en una licenciatura las generalidades del juicio de amparo, sino más bien sus especificidades, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de la procedencia, pues sabemos que procede contra distintos tipos de actos que vienen desde procedimientos administrativos, jurisdiccionales, actos legislativos, pero en este sentido como poner un especial énfasis y una especial atención en aquellos temas que han sido materia de controversia, que han generado contradicciones de criterios entre los tribunales, que incluso son temas que han fluido hacia la Suprema Corte y que han tenido que ser reinterpretados o interpretados para su aplicación posterior por los jueces de distrito y los futuros jueces, en este caso los secretarios, que son los destinatarios de este curso, ¿no? Vamos a hacer una pausa y de regreso, además de este tema de la procedencia del juicio de amparo, ¿qué otros temas se tocaron en el curso, no? Claro, regresamos sí, con gusto, ese tema. gusto, Vamos a hacer la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial, regresamos. Continuamos. Rápidamente vamos a ver lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Curso Nociones Generales sobre el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Ministerios públicos y defensores federales adscritos a órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal actualizan sus conocimientos. Que esta capacitación se está haciendo de manera integral en el sistema de justicia para adolescentes. Es una capacitación que no tiene únicamente carácter penal, sino también un carácter social y psicológico. Estamos abordando temas que tienen que ver con el adolescente, con la familia, y así nosotros poder abundar en carácter penal, o sea, ver en la Ley Nacional para Justicia para Adolescentes. Conocer los procesos penales y los mecanismos alternativos para la resolución de controversias es parte de la capacitación. Cumplir con uno de los objetivos primordiales que establece la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, que es el de la especialización, ¿verdad? Para que todos los operadores jurídicos que vamos a tener participación en este sistema de justicia integral para adolescentes tengamos conocimientos amplios respecto a la aplicación de esta ley y de los motivos o causas que conducen a los adolescentes a intervenir en este tipo de conductas. Esta capacitación nos ayuda a poder comprender a los adolescentes desde el origen, de dónde provienen, cuáles son sus motivos que los llevaron a delinquir, que muchas veces no vemos. En algunas, como defensora pública, nos servirán para poder sustentar alguna causa de justificación en su conducta y poder obtener muchos mejores resultados o sanciones que realmente les den una reinserción a la sociedad o les ayuden en su desarrollo posterior a enfrentar estos procesos, aún y cuando no haya una medida de seguridad o un internamiento. Estas herramientas se imparten en 21 aulas y extensiones del Instituto de la Judicatura Federal. Ya estamos de regreso conversando sobre los cursos de actualización que imparte la Escuela Judicial, en específico este que está dirigido a secretarios del Poder Judicial de la Federación, y nos comentaba en el bloque anterior el tema de la procedencia del juicio de amparo. ¿Qué otros temas se abordaron en este módulo? Sí, en el módulo que denominamos generalidades del juicio de amparo,
además de cuestiones vinculadas con la procedencia, con el tema de los plazos, los principios rectores que rigen el juicio de amparo, y que estos desde luego pues están vinculados tanto con un tema de procedencia, de improcedencia, que también fue un tema que abordamos, y otros aspectos relevantes como por ejemplo la jurisprudencia, su obligatoriedad en este nuevo esquema de juicio de amparo de derechos humanos, temas como la retroactividad de la jurisprudencia, que ha sido recientemente discutido por el Pleno de la Corte, la interrupción de la jurisprudencia, otras cuestiones vinculadas con el expediente electrónico, que es una de las novedades que encontramos en esta nueva legislación de amparo, la obligación de llevar a cabo dos expedientes, un expediente impreso y un expediente electrónico, avanzando un poquito con la tecnología, y como ya lo habían hecho incluso otros órganos jurisdiccionales. Encontramos también las cuestiones vinculadas con la firma electrónica, y sobre todo, bueno, la interpretación que se va gestando en los tribunales, que fluye hacia la Corte, y que finalmente pues es la interpretación que vamos aplicando nosotros ya en los casos concretos que son sometidos a nuestro conocimiento, ¿no? Mencionaba el tema de los derechos humanos, y a ustedes les ha tocado esta transición entre, bueno, una nueva ley de amparo que tenemos desde 2013 y que tiene que ver mucho con esta reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y esta nueva época, ¿no? La jurisprudencia, pero también es muy reciente. ¿Qué respuesta o cuál es la postura de los secretarios que están tomando este curso en cuanto a la apertura de estos nuevos criterios, de dejar atrás pues algunas formas de visualizar el juicio de amparo? Claro. Creo que acabas de tocar un tema muy, muy importante, porque sí, es verdad, a partir de las reformas de junio de 2011, principalmente la de 6 de junio, que tenía que ver con el juicio de amparo, y posteriormente la de 10 de junio con el tema de derechos humanos, pues fueron yo creo que dos piedras angulares para la construcción de un nuevo sistema de justicia, y quizá podríamos hablar de que estamos todavía en un sistema de justicia en construcción, porque precisamente a partir de lo que se generó en estas reformas, se expidió una nueva ley de amparo, se introdujo ya el tema de los tratados internacionales de derechos humanos como parámetro de regularidad de todos los actos de autoridad, y con esto me quiero referir que es como un punto a partir del cual se revisan todos los demás actos de autoridad, se amplía el espectro de protección de los derechos humanos, y eso desde luego pues hizo que pues todos en su momento tuviéramos que cambiar de alguna manera la forma de interpretar la ley, con los nuevos principios constitucionales también, la forma de aplicarla, y desde luego pues esto que genera también un tema muy relevante en la cuestión de la capacitación, ¿no? En realidad pues estamos partiendo de que no había nada dicho, y que todo esto se ha venido construyendo pues a base de precedentes, de la aplicación de las normas, de la contradicción que se genera en los órganos jurisdiccionales, y que bueno, la relevancia que tiene o el interés que despierta en los secretarios es precisamente poner sobre la mesa estos nuevos temas, que sean sometidos a discusión, que sean analizados tanto por los aplicadores del derecho, por los secretarios, que son los que, pues en principio, son los encargados de elaborar los proyectos de sentencia, y que de alguna manera pues vayamos o continuemos, ¿no? Porque no es algo nuevo, pero que continuemos dándole forma a estas nuevas instituciones en el sistema jurídico nacional. Comentaba este punto del cambio de mentalidad, porque por ejemplo en el caso de los jueces y magistrados, pues significó un cambio, como dicen, de paradigma, un nuevo modelo, y para ellos significó como un cambio de chip, pero sí, claro, para los secretarios también. Sí, para los secretarios. De hecho, bueno, cuando empezaron todas las reformas, yo fue en 2011, yo todavía desempeñaba el cargo de secretario en un tribunal colegiado. Tuve la fortuna de poder participar como secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, justo en el momento en que empezaron a realizarse las primeras interpretaciones sobre las normas constitucionales reformadas, sobre las nuevas instituciones como el interés legítimo. De alguna manera fuimos como los secretarios que estuvimos bajo la vigencia de las leyes anteriores, y ahora con este nuevo sistema, pues fuimos los primeros que tuvimos que empezar a cambiar como estos paradigmas, como esta forma de interpretar las leyes, para dar pie a este nuevo sistema tanto de interpretación como de aplicación de las normas, ¿no? Y desde luego pues en los secretarios es muy relevante, porque pues son, como comentaba, quienes en principio proponen a los titulares de los órganos jurisdiccionales la solución a los conflictos, y a partir de ahí, bueno, pues se van
emitiendo ya las sentencias, ¿no? Entonces, por eso la importancia, yo creo que tanto de la preparación como de este cambio de paradigma en cada uno de nosotros, precisamente para aplicar estas nuevas normas, ¿no? Mencionaba también el tema de las versiones electrónicas, ¿no? Sabemos que en el Poder Judicial siempre van a la vanguardia en el asunto de aprovechar, ¿no?, los avances tecnológicos. ¿Qué de esto se abordó desde el enfoque del juicio de amparo en este curso? Bueno, en el enfoque del juicio de amparo, lo que hemos abordado principalmente han sido los criterios que han emitido principalmente la Corte sobre la instauración de este nuevo expediente electrónico. A partir de la obligación que tenemos de llevar a cabo el expediente electrónico, pues han ido surgiendo también pues diversos cuestionamientos de la forma en que deben hacerse este tipo de promociones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las partes, los justiciables que acuden a pedir el amparo y protección de la justicia federal, bueno, pues tienen la posibilidad también ya de hacer sus promociones de manera electrónica, de presentar demandas electrónicas, para lo cual tienen que contar con una firma específica, una firma electrónica que los faculte, les permita acceder al sistema. A partir de eso también la obligación que surge para nosotros como titulares de órganos jurisdiccionales y también, bueno, de los secretarios, para integrar los expedientes y que pues tanto un expediente electrónico como un expediente escrito, sí, físico coincidan plenamente, a partir incluso de una obligación que está prevista en la ley. Y bueno, pues también cómo se van generando también, por ejemplo, obligaciones tanto, por ejemplo, de hacer notificaciones ya de forma electrónica, que no estaban, por ejemplo, bajo la vigencia de la ley de amparo abrogada, todavía no se habían instaurado, y cómo se van diseñando todos estos mecanismos y se van interpretando finalmente para darles eficacia y que tengan una aplicación práctica una aplicación práctica. Y que tengan este sistema, impacto, ¿no?, en el usuario del sistema de impartición de justicia. Exacto. Y que sea más rápido todo. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos. Vamos a ver qué eventos tiene programados el Instituto de la Judicatura Federal para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. El Instituto de la Judicatura Federal convoca a participar en la edición 45 de la revista semestral. El tema es una nueva manera de impartir justicia, la solución al conflicto frente a los formalismos procedimentales a la luz de la reforma al artículo 17 constitucional. Está dirigida a los integrantes del Poder Judicial y estudiosos del derecho. Las propuestas deberán enviarse a más tardar el 31 de mayo al correo electrónico revista.ijf@correo.cjf.gov.mx. Curso de inducción para asistentes de los Centros de Justicia Penal Federal. Los aspirantes deberán ser propuestos por los jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio. Deberán contar con la acreditación del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación o el examen de aptitud. El curso se impartirá en el Instituto de la Judicatura Federal. Inicia el 23 de abril. Programa de prácticas judiciales en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, dirigido a estudiantes de la licenciatura en Derecho y, en el caso de los Centros de Justicia Penal Federal, a quienes cursen Ciencia Forense. La fecha límite para recepción de documentos es el viernes 20 de abril. Los postulantes seleccionados recibirán una beca económica. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en la parte final del programa conversando sobre los cursos de actualización que imparte la Escuela Judicial. En este caso, comentábamos, está dirigido a los secretarios de juzgado, a quienes aspiran en algún momento a llegar a ser jueces. Y hablando sobre el juicio de amparo, ¿cuál es la diferencia entre impartir esta materia para estudiantes de licenciatura y para secretarios de juzgado, gente que ya está preparada, que vive en el día a día, pues haciendo, ¿no?, redactando juicios de amparo? Claro, sí, creo que es un tema también muy relevante porque desde luego el destinatario, en este caso del curso,
A diferencia, por ejemplo, de un estudiante de licenciatura donde habría que transmitirle los conocimientos básicos o generales, en este caso es más bien los puntos finos ya del amparo que a partir precisamente de la interpretación que hemos venido haciendo de estas nuevas instituciones, pues van dando lugar a su aplicación, ¿no? Entonces, como mencionaba anteriormente, más allá de analizar las generalidades del juicio de amparo, estamos más bien en el tema de las especificidades del juicio de amparo, ¿no? Por ejemplo, un tema muy relevante, tratándose de las generalidades del juicio de amparo, o mejor dicho, de las reformas del juicio de amparo, ha sido el tema del interés legítimo, ¿no? Por ejemplo, el interés legítimo fue una de las principales instituciones que se introdujo con motivo de la reforma de juicio de amparo y que pues ha ido cambiando la forma en la que nosotros veíamos el juicio de amparo, porque protege ya ciertos derechos que, si bien no están reconocidos en una norma, sí protege al ciudadano por su especial situación frente al orden jurídico. Son aquellos casos en que, si bien no está reconocido un derecho, la eventual sentencia que se dictara amparando a un justiciable le podría generar un beneficio, ¿no? Y a partir de esto, bueno, pues la Corte también ha ido interpretando esta nueva institución, ha ido dando como de alguna manera parámetros para su aplicación ya en los casos concretos. Si bien no se pudiera dar como una regla fija para la aplicación del interés legítimo, por ejemplo, hay una contradicción de tesis, la 111 de 2013, donde el Pleno de la Corte pues da los lineamientos generales sobre el interés legítimo y sobre su aplicación a los casos concretos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno platica con algún estudiante de licenciatura, explicarle lo que es el interés legítimo y las generalidades de allá platicar, por ejemplo, con los secretarios, que son pues ya profesionistas experimentados, muchos de ellos con posgrados, con maestrías, que están accediendo legítimamente al cargo de juez de distrito, muchos secretarios incluso de tribunales colegiados, de la propia Suprema Corte, donde son ya los encargados de la aplicación e instauración de estos criterios. Entonces, aquí el curso, incluso más allá de que uno como titular de un órgano jurisdiccional venga vamos a enseñarles algo sobre el particular, pues en realidad a hacer un intercambio, un diálogo de los casos concretos, de los problemas a los que nos enfrentamos actualmente los juzgadores, y de esta manera pues generar una especie de intercambio de ideas, ¿no? Y de retroalimentación y de un diálogo entre los aplicadores y los aplicadores de justicia, y que podamos de alguna manera pues mejorar o reinterpretar. Yo, la verdad, que incluso en muchos de estos cursos pues me he llevado incluso ideas nuevas también, o he cambiado quizá la idea que tenía sobre ciertos aspectos, precisamente en este diálogo que se genera con estos cursos, sobre todo pues, con secretarios experimentados, como es el caso. Al final del curso, ¿de qué manera, estamos en la escuela judicial, ¿verdad? Se imparten ¿cómo evalúan el conocimiento que adquirieron los estudiantes, quienes participaron en este curso? Creo que el tema de la evaluación, no solamente para efecto de los cursos, sino incluso para la evaluación propia de los exámenes de juez, para acceder a las categorías de juez, pues ha sido cuestionada, porque en muchos casos se alude a que se apela mucho a la memoria. Yo creo que, desde luego, debe haber un mecanismo necesario para poder llevar a cabo la evaluación tanto de un alumno como de un aspirante al cargo de juez de distrito. Me parece que bien podría ser el análisis de los casos prácticos, como se ha hecho en algunas ocasiones, y por ejemplo de preguntas específicas. Por ejemplo, para este curso se planteó la necesidad de que los expositores formuláramos preguntas a partir de lo que habíamos desarrollado durante cada una de las clases, y a partir de esto se genera la evaluación, ¿no? Que es muy similar a lo que sucede, por ejemplo, ya al momento de una primera etapa para un examen de juez de distrito. Y yo cuando pues platico, por ejemplo, con los secretarios que participan en estos concursos, yo creo que, más allá de apelar a la memoria, me parece que si analizáramos el contexto, y así lo expuse incluso en el curso, si analizáramos el contexto en el que se emiten las decisiones jurisdiccionales, estemos de acuerdo o no con ellas, y por ejemplo, que generan jurisprudencia obligatoria, y que es a partir de entonces cuando se generan las interrogantes, las preguntas o las evaluaciones, pues es posible que haya una verdadera retroalimentación y que sirva de parámetro
tanto de evaluación para el curso como para el examen propiamente dicho. No solamente apelando a la memoria, como decía, sino reitero, más bien como una especie de análisis crítico de las decisiones jurisdiccionales, y a partir de su análisis, pues que las preguntas generen en función de la conclusión, sea compartida o no por el sustentante, pero bueno, de alguna manera que lleve a cabo la comprensión del problema jurídico que la generó y la conclusión a la que llegó el órgano que emitió la decisión final. Bien, pues juez Juan Pablo Gómez Fierro, le agradecemos mucho que haya estado en el programa de hoy para hablar sobre este curso de actualización en lo que tiene que ver con la materia del juicio de amparo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Verónica, gracias a ti. Gracias a usted que nos acompañó y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Lo esperamos la próxima semana por aquí. Mientras tanto, quédese en la señal del Canal Judicial.